¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Amén. Bueno, ¿cómo vamos con estos 50 días de Pentecostés? ¿Bendecidos? ¿Cuántos han sido bendecidos a través de este tiempo devocional que el Señor nos ha regalado? Ya hoy vamos avanzando en estos 50 días de Pentecostés, hablando acerca de la sanidad para las naciones. Hoy iniciamos ya la semana 6. Padre Celestial. Son 7 semanas, ya estamos a escasos 15 días de culminar estos 50 días de Pentecostés. Y esta semana vamos a estar hablando acerca de la sanidad mediante la Gran Comisión. Amén. ¿Usted sabe lo que es la Gran Comisión? ¿Cierto? El encargo que nos dio el Señor a todos sus discípulos. ¿Cuántos son aquí discípulos del Señor Jesús? Amén. Y Él nos dio un encargo que decía, por tanto, id y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Eso está en Mateo 28, 19 y 20. Y hay otros versículos también donde nos habla de esta gran comisión. Y esa gran comisión tiene algo especial. Y es que, ¿por qué el Señor nos manda a hacer esa gran comisión? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de que el Señor quiere que nosotros hagamos la gran comisión? ¿Será que es que nos quiere incomodar nuestros descansos? Que todos conozcan. Muy bien. ¿Y por qué Él quiere que todos conozcan? Porque Él quiere la salvación para todo el mundo. Amén. Él quiere es que las personas se salven y nos ha escogido a nosotros como esos instrumentos para llevar a cabo esa gran comisión. El día de hoy vamos a hablar acerca de que la gran comisión revela el corazón de Dios. Amén. La gran comisión revela el corazón de Dios, nos muestra el corazón de Dios. Y entonces cuando hablamos del corazón de Dios, hay algo que nos causa mucha curiosidad, si lo podemos decir, algo que me parece interesante en la Biblia, y es, ahora no, hace un momento hablábamos de esto, de que la palabra de Dios menciona a un hombre conforme al corazón de Dios. Dice por allá en Hechos 13:22, dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, o sea, Dios dio testimonio de David diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Eso dice Hechos capítulo 13, versículo 22. Está aquí narrando la historia bíblica, uno de los apóstoles, y entonces llega al punto de David y habla y testifica acerca de David, lo que Dios había dicho, que era un varón conforme a su corazón. O sea, si conocemos esta situación de David, por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios, vamos a poder comprender mejor el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Será que nosotros podemos conocer el corazón de Dios? Algo, ¿cierto? Podemos conocer del corazón de Dios. Ahora, cuando habla de el corazón de Dios, también hay algo que es como opuesto a lo que leíamos hace un momento. Está en Génesis capítulo 6, versículo 6. Y mire lo que dice allí la palabra del Señor en Génesis 6, 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón.
Por un lado vemos a un hombre que alegra el corazón de Dios, que es conforme al corazón de Dios, pero por otro lado vemos que a Dios también le dolió el corazón por causa de lo que hacían estas personas, de lo que hacía el hombre. ¿Por qué le dolió a Dios el corazón? Interesante la pregunta. ¿Por qué le dolió el corazón a Dios? Allí el contexto nos narra un poco. Inclusive en la Biblia, en la Reina Valera, aparece un título a ese pasaje y dice, la maldad de los hombres. Eso hacía que le doliera a Dios el corazón, la maldad de los hombres, el pecado del hombre era lo que hacía dolerle el corazón a Dios. ¿A cuántos aquí les ha dolido el corazón? Ahora no estoy hablando de cuestiones médicas, ¿no? No, porque ya ahí sí grave la cosa. Estoy hablando en el sentido espiritual, digamos, del corazón. Hay cosas que a uno le duelen el corazón, ¿cierto? ¿Qué cosas le duelen a uno el corazón? A ver, una traición. Ay, Dios mío, eso sí que duele. Una traición duele. ¿Por qué duele una traición? ¿Sabe por qué? Porque es que usted confía en esa persona. A uno no lo traiciona el que no conoce. No espera nada de eso, pero del que uno conoce, del que uno aprecia, inclusive que uno ama y que lo traiciona. Ay, Dios, usted que uno le ha dado esa confianza. Eso duele, ¿cierto? Duele el corazón. Yo no sé si a alguien le han llegado a traicionar, pero eso sí que es doloroso. Duele y parte el alma, decía mi mamá. Oiga, duelen estas cosas. La desilusión, la frustración, el sufrimiento. Hay muchas cosas que hacen doler el corazón, la injusticia. ¿Qué le hace doler el corazón a Dios? Vamos a ver. Y vamos a verlo en la historia del rey David. Quiero invitarlo al Salmo capítulo 51. Es curioso que este salmo nos ayude a conocer el corazón de Dios porque detrás de él hay una historia, ¿no? Una historia que es dolorosa. Y vamos a ver por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios y eso nos va a permitir ver un poco más o conocer un poco más el corazón de Dios. ¿Será que David fue conforme al corazón? Porque, a ver, díganme ustedes, ¿por qué creen que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Muy bien. Él tenía un carácter moral, era una buena persona, era una persona que se comportaba bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? David tenía un carácter moral, o sea, era una persona moralmente buena, una persona que caminó con Dios, conocía la palabra de Dios, obedecía la palabra de Dios, sí. Su anhelo era guiar al pueblo siempre hacia Dios. Sí, Señor, decía la propaganda. Desechó la idolatría, aborrecía la idolatría. Claro que sí, él no podía ver a otro Dios que no fuera su Dios por allá, siendo exaltado en el lugar donde no debía estar. Todo esto lo tuvo David, pero curiosamente, como ahorita alguien decía, ese no fue el motivo por el que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. No fue por su justicia en su comportamiento, por haberse comportado siempre rectamente y entonces por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios. No fue por eso. ¿Por qué fue? Vamos a ver. Salmo 51 nos despeja esta duda. Dice, miren lo que dice la introducción de este salmo, porque este salmo, antes de empezar el salmo, tiene una historia, ¿no? Nos dice en qué momento ocurre este salmo, o se escribe mejor este salmo. Dice, al músico principal. ¿Salmo de quién?
de David. Ya lo escribe David. ¿Cuándo? Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Cómo así que se llegó a Betsabé? Eso parece que hubiera llegado como a un pueblo, ¿no? Había un pueblo que llamaba como Betsabé, ¿no? No, no era un pueblo. Cuando está diciendo que se llegó a Betsabé, fue que había adulterado, que había tomado una mujer ajena. Ahora, él también estaba casado, él tenía su esposa, o sea que fue adúltero, o sea, doble pecado. Y no solamente eso, sino que esta mujer quedó embarazada. Y entonces dijo, ¿y ahora con qué le salimos al esposo de esta mujer? Que era un amigo, ¿no? De él. Aparte de eso, era uno de sus fieles sirvientes, Urías, el eteo. Lo mandó a la batalla a hacerle una trampa, ¿no? Lo colocó al frente de la batalla y le dijo allí al encargado de la tropa, apenas usted lo vea que la cosa se pone difícil, la guerra está muy recia, déjelo solo, déjenlo solo. Y entonces, ¿qué iba a pasar en medio de la guerra? Él solo en medio, rodeado de un ejército enemigo, pues lo iban a matar. O sea que también cometió asesinato. Y de este hombre dice que es conforme al corazón de Dios, ¿no? Queda como, no, bueno, ¿cómo así? Esta fue la historia de David. Pero ¿por qué es un hombre conforme al corazón de Dios? Vamos a ver. Vamos a leer este texto. Vamos a leer la primera parte, vamos a dividirlo hasta el versículo 9. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No se puede leer así. De verdad, hay que entender lo que está pasando aquí con este hombre. ¿Cómo le está diciendo a Dios? Ten piedad de mí. Oh Dios, conforme a tu misericordia. Esta es la oración de alguien que había entendido algo, que estaba fuera de la salvación, había perdido la salvación. Por eso empieza con esas palabras, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David, antes de seguir leyendo, tuvo oculto el pecado. Él tuvo oculto el pecado. Él dijo aquí, nadie se va a dar cuenta, dejemos esto así calladito, igual yo soy el rey, eso aquí la gente no me va a venir a hacer reclamo porque me meten en un problema, porque el rey era el dueño de la vida de las personas. Entonces él estaba muy tranquilo, pero dice que también que vino Natán, el profeta, a llamarle la atención y le hizo ver las cosas. Le dijo, venga David, le digo una cosa, usted, ¿qué le parece esta situación? Que un hombre hiciera esta situación. Le digo, uy, no, horrible, terrible, digno de muerte. Ah, bueno, ese es usted. Eso fue lo que usted hizo. Y dice que a él eso lo hizo entender, ¿no? Redarguyó su corazón. Y entonces ahí empieza él a buscar a Dios, reconociendo su pecado. Y escribe este salmo. Es que ese David es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque otro que hubiera cometido lo que él hace, hubiera hecho lo posible para que eso quedara en lo más oculto y que fuera un capítulo olvidado en su vida. Un hombre tan ejemplar, porque hay que entender una cosa, a veces vemos a David a la luz de ese episodio, de lo malo, del pecado que él hizo, pero ese no era lo continuo de David. David realmente era un hombre fiel a Dios, era un hombre recto que cometió un error. Entonces tampoco podemos decir, no, David, el adúltero, el que se la pasaba por allá haciendo cosas malas, no, el asesino, no. Él era un hombre que buscaba siempre fiel, serle fiel a Dios. Pero cuando cometió su pecado, dijo, no dijo más bien, voy a dejar que esto se quede aquí en secreto, voy a escribirlo. Y con esa escritura, con este salmo, mire, hasta nosotros nos dimos cuenta, nosotros no vivimos en Israel, no fuimos amigos de él,
Y nos dimos cuenta nosotros, oiga, 3000 años después del chisme. Aquí estamos nosotros enterándonos de lo que pasó, porque él mismo quiso que los demás conocieran lo que él había hecho. Cuando una persona comete un pecado, ¿qué es lo que quiere? Mantenerlo en secreto, que nadie se va a dar cuenta. Él no tuvo problema en destapar su corazón delante de las personas y que todos nos diéramos cuenta de lo que él había hecho, pero también de cómo se sentía él. Y gracias a eso podemos entender un poco más su corazón, el corazón de David, y mucho más el corazón de Dios. Ahora sí, él ha reconocido su pecado, él ha entendido que está por fuera de la salvación de Dios, él ha entendido que él ha hecho algo mal y le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites tu santo espíritu. Dejemos hasta ahí esta primera parte. Si me entiende que no se podía leer así, hay que leerlo, entendiendo lo que había en el corazón de David. Y algo que uno tiene que reconocer aquí de David es que él ha entendido la gravedad de su pecado. Él reconoce su pecado. ¿Cuáles fueron los pecados que él cometió? Adulterio y asesinato. Ahora, esto es tan grave que el Señor les da al pueblo de Israel, o el pueblo de Israel tiene 113 mandamientos. Pero de esos mandamientos hay 10 que están aparte y que son la columna vertebral de toda la ley. Son lo principal. 10 mandamientos que son los que no se pueden quebrantar. Y que hasta el día de hoy permanecen esos 10 mandamientos, aunque muchos digan que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero esa gracia, es que la ley también es esa gracia de Dios, ¿cierto? Bueno, pero ahora no vamos a hablar entre la ley y la gracia. Están esos 10 mandamientos y dentro de esos 10 mandamientos precisamente aparecen estas dos acciones. Dice en los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, versículo 13, dice: no matarás. Y el versículo 14 dice: no cometerás adulterio. Había quebrantado esos dos mandamientos principales. Ahora, ¿cuáles eran las consecuencias de esos dos mandamientos? ¿Sabe cuál era la consecuencia? La muerte, morir apedreado. Esa era la consecuencia de haber adulterado. Eso era un pecado que no se permitía, que no se podía dejar pasar en Israel. Tenía que morir. Y por asesinato también, peor todavía. La consecuencia del asesinato era la muerte. Eso decía la ley de Dios. Entonces, David ha entendido que está en un problema gravísimo. Mire, hay pecados que, o sea, todos los pecados más bien, todos los pecados espiritualmente nos apartan de Dios, ¿cierto? O sea, todos los pecados tienen una consecuencia grave, nos apartan de Dios, todos. Espiritualmente, todos los pecados podemos decir que tienen esa medida, nos apartan de Dios, pero
Pero eso no quiere decir que todos los pecados se midan igual. No, hay unos pecados que son más graves que otros. En el Nuevo Testamento también dice pecados que sean dignos de muerte o pecados de muerte más bien. Dice por allá Juan y está hablando ya en el Nuevo Testamento. Entonces hay que entender la gravedad del pecado y aquí David ha reconocido que ha pecado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Eso fue David por allá, hace 3000 años que se le ocurrió cometer una locura de esas. Y entonces, mire lo que dice la gracia. ¿A cuánto les gusta la gracia? Amén. Quiero que me acompañen en Mateo capítulo 5 un instante. Lo que dice Jesús acerca de estos mandamientos en la gracia de Dios, en la gracia de Jesús. Mateo capítulo 5, en el versículo 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Eso le dijeron a los antiguos? Amén. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Esa es la gracia. Antes, por matar, entonces ellos entendían que eran culpables de juicio. Ahora, no solamente por matar, también por enojarse contra el hermano, por ofender al hermano, por maldecir al hermano, está entrando en ese pecado de asesinato, donde le está diciendo, no matarás. Entonces, por eso muchos pueden decir, yo no he matado a nadie, pero quizás ha tenido odio o resentimiento contra otra persona, quizás guarda un enojo, un rencor, una falta de perdón, se ha dejado llevar por ese sentimiento y ha pensado mal contra otra persona, la ha ofendido. Y entonces ahí nos pone en una situación delicada, ¿no? Porque ¿cuántos podemos haber entrado en esa lista y haber quebrantado ese mandamiento de no matarás? ¿Cuántos pueden decir aquí que nunca se han enojado? Que no tienen nada contra otra persona o que no han tenido nada contra otra persona, que se han llenado de ira, de enojo contra otra persona. Y ahí el Señor Jesús, en su gracia, en el tiempo de la gracia, que está diciendo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así que si nosotros entendemos esa palabra, deberíamos estar también como David, reconociendo el pecado. El detalle es que no para allí. Dice en el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muchos dicen que prefieren la gracia, ¿cierto? Creyendo que es que la gracia es como, no sé, eh, es como nada, no sé, ven la gracia como, ay, es que eso es tan bueno. No, la gracia tiene unas exigencias también. Y mire dónde ubica estos mandamientos. No es solamente que haya cometido el acto, o sea, si cometió el acto de adulterio, obviamente sabe que está en pecado, que es un pecado. Pero no solamente eso, cuando ha codiciado, cuando ha mirado y ha codiciado
a esa persona, a otra persona. Cuando ha cometido pecado en sus pensamientos, en su corazón, ahí ya se ha cometido un pecado. Oiga, qué difícil la pone el Señor, ¿no? Me parece a mí, no sé de pronto a ustedes, pero a mí me parece que el Señor la puso difícil, porque es que los pensamientos son, sí, tienen que estar peleando con esos pensamientos. Yo tenía un problema, les voy a confesar, yo tenía un problema. Cuando empecé a caminar, empecé a conocer del Señor, no me había bautizado todavía, pero empezó una lucha. Hasta ese momento nunca había tenido luchas de nada, yo era un buen hombre. Qué persona tan querida. Pero noté que miraba mucho y empecé a luchar con eso. Qué cosa tan difícil no mirar, porque los ojos quieren mirar. Y pasa por allá algo que llama la atención y quiere mirar para allá. Pasa por aquí otra, quiere mirar para allá. Y era una lucha para no mirar. Sin embargo, aprendí algo. De pronto a alguno le puede servir. Y es que, bueno, no puedo decirlo de ese tiempo, cómo era la mirada, ¿no? No puedo decirlo, realmente no recuerdo qué había en mi corazón con la mirada. Solamente lo que quería era no mirar. Pero con el tiempo me di cuenta que el problema no era la mirada. El problema era lo que pasaba en el corazón después de esa mirada. ¿Sí? Entonces yo dije, no, o entendí más bien, no, mi corazón con el tiempo, con la madurez ya en el Señor, que la mirada no me estaba haciendo pecar. ¿Por qué? Porque miraba no con una malicia, no con un mal deseo, no por crearme cosas en la mente, no, miré como cuando uno mira a un carro bonito o a las mujeres les gusta de pronto un vestido bonito y mira, es más, yo he visto que las mujeres miran más que los hombres. Seguro pasa una mujer y se queda mirándole, ay, sí le viste el cabello a aquella. Sí, pero otro día no lo tenía así, mira cómo le quedó bonito el cabello. Si ves cómo le queda bonito ese vestido, ve. Y, ¿cierto? Mira porque hay algo que le parece bonito y que llama la atención. Y entonces entendí eso, ¿no? Ahora, no quiere decir que uno se va a excusar y que porque está mirando sin pecado, entonces se la va a pasar mirando, ¿no? Ah, bueno, como tengo un corazón limpio, voy a mirar. No, porque pues de mirar y mirar y mirar también es el corazón se le puede estar ensuciando. Entonces igual, uno sigue con eso, evitar mirar, ¿cierto? Pero cuando mira que mi mente no se vaya a ir a pensar otras cosas. Ahora, eso pasa porque uno eh, cada día está limpiando su corazón. Cada día está limpiando su corazón. Si uno tiene un corazón que deja que se ensucie y deja que se llene y deja que se llene, entonces ahí sí empieza ese, ese problema. Entonces, aquí es lo que se refiere el Señor. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y qué triste cuando una persona, sobre todo este problema principalmente, pues aquí el Señor lo habla a los hombres porque principalmente lo tienen los hombres, aunque no es exclusivo de los hombres. Una mujer puede mirar a un hombre y puede mirar con deseo a ese hombre, pero aquí principalmente el problema sí lo tienen los hombres. Y qué triste cuando un hombre no puede ver una mujer como una persona, como un ser humano, sino que ya lo vea con un mal pensamiento. Ya se le vaya la mente a pensar en otras cosas. Entonces, ahí sí ya hay un problema. Cuando no puede mirar a una mujer con santidad, ahí sí hay ese problema. Y es lo que está hablando aquí el Señor. ¿Cómo están sus ojos? ¿Cómo está su mente? ¿Y cómo está su corazón? Si su corazón se deja llevar. Entonces, cuando está hablando aquí de este pecado, que era el pecado de David, el adulterio a David no le llegó en el momento del acto del adulterio. ¿Cuándo empezó todo? Cuando la miró. La vio desde la terraza. Ahora yo no entiendo a esa muchacha que hacía bañándose
donde la podían ver, ¿no? También es curioso, pero bueno, la historia, la historia no nos da más detalles. El corazón de esta mujer no la juzga, no, la palabra no juzga a Betsabé como alguien que hizo algo malo, no habla ni bueno ni malo, sencillamente dice que se estaba bañando. El que sí habla que hizo mal fue David, que se subió allá, no sabemos a qué se subió, si subió a mirar lo bonito del paisaje o se subió ya con la intención de ir a mirar a la vecina, ¿no? Hasta ahora es que se baña la vecina y subió por allá a mirar si allá está, a mirar a la muchacha. Se está bañando la muchacha. Claro, ahí ya su corazón había pecado, ya ahí había empezado el adulterio, ahí en ese momento porque la vio y la codició y ya ahí fue y le dijo a sus sirvientes, vayan y me traen a esa mujer que la necesito. Entonces tenemos que mirar también esto. La explicación más sencilla es porque era el rey. Era el rey y el rey tenía cierta, no, sobre la ley. Tenía cierta privilegio sobre la ley. No lo podían juzgar como a cualquiera. ¿Quién se atrevía a ir por el rey y decirle, venga, lo vamos a juzgar? Era complicado. Bueno, pero ese tema también tendríamos que hablarlo más extendidamente, ¿no? Porque el Señor sí muestra misericordia en algunos casos. Bueno, más que en algunos casos, el Señor siempre muestra misericordia. El Señor muestra misericordia. Y el Señor Jesús nos enseña mucho acerca de eso. No quiere decir que por la misericordia el pecado deja de ser pecado. No, sino que el Señor va al corazón. ¿Qué hay en el corazón también de las personas? Entonces, cuando hablamos ahora trayendo ese pecado de adulterio a este tiempo, el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual, quizás muchos pueden decir, no, pues eso no me toca a mí porque nunca lo he hecho. Pero entonces cuando lo miramos desde el punto de vista del Señor Jesús, los ojos, el corazón, los deseos, ¿cierto? Ahora se ha vuelto normal y no quiero herir susceptibilidades y quiero que tome esto muy maduramente. Esto no es para uno juzgar al otro, es para mirarnos nosotros mismos, ¿sí? Para eso es la palabra no es para salir a criticar al uno o al otro, no, mirémonos a nosotros mismos, sino que ahí el problema en este momento bueno, en este momento no, lo de la unión libre, ¿sí? La unión libre, a ver, Dios creó, la sexualidad la creó Dios, amén. Dios nos creó con este cuerpo y todas sus partes para que funcionen en lo que tienen que funcionar, ¿sí? Y Él dijo, id multiplicados, fructificad y multiplicados. Entonces el sexo no es un pecado. El pecado que es por fuera de la norma de Dios, que es ¿cuál? El matrimonio. Entonces allí entra una cantidad de cosas, sino que, ¿por qué hablo de la unión libre? Porque se ha querido como normalizar y como que eso no tiene nada que ver con Dios. Sí, porque está por fuera del matrimonio. Si un hombre y una mujer se aman, gloria a Dios, eso está muy bien y es bonito. Quieren conformar un hogar y vivir felices y darles a sus hijos un hogar estable. Amén, eso está muy bonito. Llevan tantos años juntos. Amén, eso es muy bonito, pero le falta algo muy importante. La bendición de Dios, honrar esa unión delante de Dios y delante de los hombres. Y para eso Dios instituyó el matrimonio. Amén. Y eso es traer bendición al matrimonio. Pero también vemos que ahora el noviazgo ya da como derechos y libertades y que por ser novio, entonces ya los novios ya pueden tener relaciones. No,
porque todavía no están dentro del marco del matrimonio. También eso es pecado. Ahora, otra cosa que se ha normalizado también, la, la pornografía. Y ya le dicen a los muchachos, no, tranquilo, usted puede mirar eso no tiene nada de malo, hágalo porque usted tiene que conocer. No, eso es pecado, todo eso es pecado. Entonces, hay que entender el pecado no desde lo que dice la gente. ¿Qué dice Dios del pecado? Para Dios, ¿qué es pecado? Y ahí sí uno puede entender cuál es el propósito de Dios para cada cosa y qué es y cómo siente Dios en su corazón, cómo ve Dios todas estas cosas. Entonces, volviendo aquí a la historia de David, David reconoció su pecado. Él reconoció que había fallado. Él reconoció que le había fallado a Dios. Él reconoció que había adulterado y que había asesinado, que había roto 2 de los 10 mandamientos, o sea, rompió la ley, quebrantó la ley, porque dice la palabra que el que se guarda en todos, pero quebranta uno, está rompiendo la ley, está en pecado. ¿Y qué es lo que hace David? En este Salmo 51, ¿qué es lo que hace él? Pedir perdón. Reconoce el pecado, eso es lo primero, reconocer el pecado, pero no se queda solamente reconociendo el pecado. Ay, sí, yo pequé, hice esto, hice lo otro, pequé. Ese es el primer paso, reconocerlo. ¿Qué más hay que hacer? Pedir perdón. Y fue lo que hizo David. Él empieza pidiendo, diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Él está aceptando que pecó, que fue rebelde. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está reconociendo esa maldad. Y mire, todo lo que representa el pecado delante de los ojos de Dios. Él perdió la pureza de su corazón. Por eso está pidiendo el Señor que lo limpie de su pecado, porque David ensució su corazón, perdió la pureza del corazón. Inclusive el pecado afectó sus ojos. Dice aquí el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, el pecado me rodea. El pecado siempre está allí queriéndome hacer caer. Siempre el pecado está allí presente. Había afectado sus ojos. También se han contaminado por el pecado. Pero aquí el punto más importante, en el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. ¿Será que David solamente había pecado contra Dios o había pecado contra más personas? Imagínense, deshonró a su esposa, deshonró a sus hijos, deshonró a esa mujer, deshonró al esposo de esa mujer, deshonró a todas estas 2 familias. O sea, él había pecado contra muchas personas. Cuando él dice esta palabra, no es que él está desconociendo eso, sino que está entendiendo algo, que el que más se afecta con el pecado es a Dios. Es el corazón de Dios. Él entendió que él había herido el corazón de Dios, así como leíamos hace un momento, que a Dios le dolió en su corazón la maldad de los hombres. Y él entendió, estoy hiriendo el corazón de Dios. Por eso él dice, contra ti, principalmente es contra ti que he pecado. Te fallé, herí tu corazón. Lo está reconociendo David. El pecado ofende y afecta a Dios. Y ojo, porque muchas veces uno dice, no, pero es que lo que yo hago, eso no le afecta a nadie. Olvídese, lo que usted hace afecta a los demás. Los pecados que usted hace afecta a los demás. Y uno tiene que ser muy consciente de eso, que el pecado no solamente lo afecta a uno. Hace unos días leíamos por allá en Josué una derrota que ellos habían tenido.
El que había pecado había sido un solo hombre llamado Acán. Y Dios le dice, llámeme al pueblo de Israel porque ustedes están en pecado. El pueblo todo está en pecado. Y solamente había pecado uno solo, que había robado algo que Dios le había dicho, no tome de eso, y él lo tomó. Entonces uno tiene que entender que el pecado no solamente nos afecta a nosotros, afecta a los demás, pero al que más afecta al pecado, ¿sabe a quién es? A Dios. Es al que más ofende, es al que más hiere. Ahora, el versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y me pareció curioso. Ahora, en ninguna versión dice lo que voy a decir, ¿no? Pero literalmente es lo que dice, en ninguna versión en español, pero literalmente en hebreo dice, tú amas la verdad en las partes íntimas. Entonces a mí me dejó pensando, ¿a qué se puede referir eso? Puede estar hablando de que en nuestra vida secreta nosotros debemos glorificar a Dios, amén, en lo que hacemos cuando nadie nos ve, pero también puede estar diciendo otra cosa. Con aquellas partes que no se ven puedo estar deshonrando a Dios, y el pecado tenía que ver con eso, con lo que David había hecho, con su inmoralidad. Puede ser, pues ahí dejo esa pregunta en el aire. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, que habla también de esa vida secreta, esa vida íntima, esa vida que nadie se da cuenta. ¿Cómo maneja esa vida que nadie más ve? ¿Cómo es su vida secreta? Entonces, lo que decíamos hace un momento, la preocupación muchas veces de las personas es qué digan los demás, qué diga la familia, qué dice la familia, qué dice la pareja. Ay, no, nadie se puede dar cuenta de mi pecado. Esto tiene que estar muy en lo secreto. Ah, y negarlo hasta la muerte. Pero se está preocupando por lo que piensa Dios. Ahí está el gran problema. Porque Dios se está dando cuenta y está hiriendo a Dios. Y eso me recuerda a un personaje también de la Biblia, que es precisamente la contraparte de David. ¿Quién es? Saúl. Mire, Saúl lo vemos en 2 episodios que comete pecado. Bueno, cometió más, pero son dos por los que Dios principalmente anuncia que lo había desechado. El primero, mire esta situación. Viene una guerra, se viene el ejército enemigo. Entonces, pues para buscar el favor de Dios, presentaban una ofrenda para pedirle a Dios que los bendijera y que les diera la victoria. Pero esa ofrenda la tenía que presentar el sacerdote. Y el sacerdote le dice, espéreme que tal día yo voy. Y se llegó el día. Y el ejército enemigo ahí al frente. Y se acercaba y él, mire ya la hora que es y nada, que viene el sacerdote. No, y ese ejército se está llegando. Y mi ejército se me está yendo. No, no, voy a hacer yo mismo el sacrificio. Y este rey Saúl hizo el sacrificio. Y en eso que está haciendo el sacrificio, ¿quién llega? El sacerdote. Y le dice, por Dios, ¿usted qué está haciendo? Es que eso solamente lo pueden hacer los sacerdotes. ¿Usted por qué no obedece? Yo le dije que yo venía. Me podía demorar, pero venía. Le dije que hoy venía y hoy vine. Ay, es que yo como vi que usted no venía. ¿Qué hizo él? Se justificó. Le echó la culpa, prácticamente la culpa fue del otro por llegar tarde. Pero no, si a él le dicen, espere, usted no puede hacer eso, pues ¿qué tiene que hacer? Esperar y no hacer eso. Entonces ahí vemos el corazón de Saúl. Él que hizo se justificó en los errores del otro. Y así muchas personas dicen, no, es que yo robé, ay, porque es que eso lo pusieron ahí, es que el que se equivocó fue el otro, es que lo pusieron ahí de papaya. Ay, no, pues
Yo peleé porque es que el otro fue el que primero me ofendió. Y siempre le quiere echar la culpa a los demás. Ay, no, pues con esa mujer yo me metí porque es que esa mujer me andaba mirando y me andaba diciendo cosas. Y quiere justificar el pecado. Y el pecado no se puede justificar. Ahora, después de, si no estoy mal, fue después de esta escena o después de la siguiente, que sale el sacerdote muy enojado y Saúl le dice, venga, no se vaya, acompáñeme para que los demás vean que usted va conmigo. ¿Cómo me va a dejar a mí solo? Después la gente, o sea, ¿él en qué estaba preocupado? En la gente. Él nunca se preocupó por lo que pensara Dios. Segunda escena. Le dicen, destruya a ese ejército enemigo. Vaya. ¿Y sabe qué hace él? Mata a unos cuantos, bueno, mata al ejército, pero se queda con ciertas cosas que le habían dicho que destruyera, perdón. Y se queda con unas vacas, con las más bonitas. Y cuando llega el sacerdote le dice, venga, pero eso no fue lo que yo le dije. ¿Cómo así? Antes yo obedecía al Señor. Mire, no reconoce el pecado. Le están diciendo que destruya y antes guarda. Y le reclaman y dice, no, yo antes hice bien. Porque es que esto que trae es para presentárselo a Dios. No, si le dijeron, haga esto, tiene que hacer eso. Pero él, quizá, creo yo, que podía estar pasando esto. No había visto el pecado. Y eso también muchas veces pasa. Las personas pecan porque ni siquiera saben que están pecando. Tienen el corazón tan endurecido o tan falta de conocimiento que no sabe que está pecando. Y le dicen, usted está pecando. Ay, no, antes estoy haciendo bien. Seguro. Mire, ahora el matrimonio igualitario. No, antes nos estamos casando, pues somos dos hombres o somos dos mujeres, pero antes nos estamos casando y hay amor. Antes hay amor, qué bonito. No, el Señor lo llama pecado. Y entonces la gente quiere justificar el pecado. Ese era el problema que tenía nuestro amigo Saúl. Y esa era la diferencia que tenía David. David, cuando entendió que había pecado, inmediatamente reconoció su pecado y dijo, sí, yo pequé. Y no quiso aparentar ante los demás. Antes nos lo dejó escrito para que todos nos diéramos cuenta que él había pecado y que se había arrepentido de ese pecado y cómo había afectado su vida y había afectado a Dios ese pecado. El versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Por qué le está diciendo a Dios que no le mire el pecado? Porque el pecado trae vergüenza delante de Dios. Uno saber que Dios lo está mirando, la santidad de Dios lo está mirando y que está haciendo lo que no es correcto, trae vergüenza. Y entonces lo que le avergonzaba, eso es lo bonito, le avergonzaba era lo que pensara Dios. Dios, qué pena yo fallarle, qué pena yo fallarle, Señor. No mire esto tan feo, por favor, borre esto, que cuando usted me mire, mire pero lo bueno, no mire lo malo. Quíteme ese pecado, Señor. Era lo que decía David. El pecado aleja la presencia de Dios. Versículo 11 dice, no me eches de delante de ti. Mire, a Saúl Dios lo desechó de su presencia y a él no le preocupó eso. Le preocupó lo que pensaran los demás. Pero a David no le importó nada que pensara los demás. Le preocupaba qué pensaba Dios, Señor, no me eche de su presencia. Yo no quiero estar lejos de usted, Señor. Y dice ahí el resto del versículo, no quites de mí tu Santo Espíritu. El pecado aleja la presencia de Dios. Se pierde la comunión con Dios con el pecado. El versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque había perdido el gozo. El pecado trae tristeza también. El pecado trae tristeza, trae angustia al corazón.
algo bonito también que hace David, que me parece muy interesante, es que le pide a Dios que le quite el deseo de pecar. El versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y el versículo 10, cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. David quería que Dios le quitara ese deseo de pecar, que Dios lo transformara, que Dios lo limpiara, que Dios lo llenara de su presencia y que él pudiera vivir en esa santidad para agradar a Dios. Entonces, claro, cuando leemos ese versículo que leíamos al principio de Génesis 6, cuando dice que a Dios le dolió en su corazón lo que había hecho el hombre, entendemos que es por eso, es porque Dios nos creó para tener comunión con nosotros, conforme a su imagen y semejanza. Dios nos creó para que viviéramos constantemente delante de Él y para que hiciéramos su voluntad. Y cuando nos alejamos de ese camino, pues pasa lo que pasa en una desilusión amorosa, ¿cierto? Viene ese dolor al corazón, viene esa traición, viene ese sufrimiento. Así como quizás a muchos les ha pasado, su amor, sus sueños, sus esperanzas en algo o en alguien y no terminan siendo lo que esperaban. En vez de darle algo bueno, antes lo termina afectando. Y si usted ha sufrido algún momento una desilusión de esa, sabe de qué estoy hablando, que eso duele, duele el corazón. Asimismo, Dios había creado al hombre, al ser humano, con tanto amor para que estuviera en comunión con Él y verlo dándole la espalda y haciendo cosas que no eran las que Dios quería, eso hería también, eso le dolía el corazón de Dios. Entonces, ese punto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué afecta al corazón de Dios? ¿Qué le duele a Dios el corazón? El pecado. El pecado. Y hasta que no entienda uno que eso afecta, que eso daña, que eso hiere el corazón de Dios, pues nunca va a poder salir de allí. Y lo segundo que hay que entender es que el arrepentimiento y la conversión genuina restaura la relación con Dios. Él le pidió perdón a Dios, David le pidió perdón a Dios. Dice el versículo 13 que si él obtenía de Dios ese perdón y esa restauración, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Dice el versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Voy a poderte glorificar, voy a poder dar testimonio de ti. El 16 dice, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. ¿Será que David estaba arrepentido? Ahora lo estamos leyendo así, pero yo me quiero imaginar a David escribiendo este salmo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Él tenía el espíritu quebrantado, tenía el corazón contrito y humillado delante de Dios. Arrepentido, Señor, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Le fallé, herí su corazón. Tenga misericordia de mí, Señor. Me arrepiento, reconozco que fallé, Señor. Perdone mi pecado. Y llorando delante de Dios para que Dios lo perdonara. Y eso nos enseña que el arrepentimiento, que un corazón contrito y humillado, dice aquí, Dios no lo va a despreciar. Son los dos puntos que tenemos que entender. El pecado afecta al corazón de Dios y daña nuestra comunión con Dios. Pero el arrepentimiento, la humillación delante de Dios vuelve a tender ese camino para que podamos nuevamente tener esa comunión con Dios. Por lo que recuerde, lo que Dios quiere con el hombre es tener comunión.
Amén. Lo que Dios quiere con usted es tener comunión. Lo que Dios quiere con las personas que están allá afuera, que no conocen a Dios, es tener comunión. Y les voy a contar una pequeña anécdota que ya la había contado. Un testimonio de lo que es el corazón de Dios. La verdad, yo creo que uno nunca va a poder comprender completamente esto. Pero en una ocasión estaba orando y le dije al Señor que me dejara sentir su corazón, que pudiera saber yo qué estaba en el corazón de Dios. Y por un momento el Señor me conectó como a sus emociones y pude sentir las personas que estaban a mi alrededor, por ahí 1, 2, 3 cuadras alrededor, que no conocían a Dios. Cómo esas almas primero se lamentaban por no conocer a Dios. Las almas, aunque la persona no era consciente, su alma clamaba por tener a Dios, por volverse a Dios, pero las personas no se daban cuenta porque estaban muertas espiritualmente. Y lo que sentía Dios en su corazón por cada una de esas almas que no estaba con Él, cómo eso le dolía a Dios. Cada alma, cada persona que no estaba en esa comunión, que no había llegado a Él, rompe el corazón de Dios. Oiga, yo caí en el suelo llorando y con una carga, con un peso impresionante del dolor que sentía Dios por cada persona. El problema es que lo siente por cada uno. O sea, el Señor no dice, ay, es que la humanidad, no, por cada uno, y nos conoce por nombre, a cada uno. Yo veía a Dios como lo veía a cada persona que estaba sin Él. Cómo eso le dolía en el corazón a Dios. Y yo dije, si esto lo siento yo, solamente sintiendo aquí una cuadrita alrededor, no quiero sentir cómo es la carga de los millones y millones de personas que no conocen a Dios. Cómo hiere eso el corazón de Dios, Padre Celestial. Y eso fue un momentico y le dije, Señor, no, yo no soy capaz de sentir una cosa de soportar una carga de esas tan grande. Y el Señor diariamente tiene esa carga por cada persona que no lo conoce. Y aunque hubo algo que pude también entender, el gozo que le producen las personas que sí lo conocen a Dios. En cada corazón salía como una canción para Dios. Yo veía como que las personas, aunque estaban haciendo sus cosas, estaban por allá lavando sus platos, estaban en sus quehaceres, pero de ese corazón salía como una canción para Dios que alegraba el corazón de Dios. Algo tan especial también y tan bonito. Y eso es lo que Dios quiere. Amén. Dios no quiere un rito superficial, físico, un culto que nos reunimos aquí, venimos y físicamente aquí hacemos muchas cosas. No, lo que Dios quiere es esa comunión que nosotros podemos tener con Él, ese corazón contrito y humillado, esa búsqueda constante de su presencia. Entonces la palabra nos muestra que el corazón de Dios siente dolor porque aborrece el pecado y porque ese pecado daña al hombre y daña sus relaciones con las demás personas y la principal relación, que es la relación con Dios. Pero el corazón de Dios ama a las personas y quiere que todos se arrepientan. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todas las personas. La verdad, no estoy muy de acuerdo con la frase que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No estoy muy de acuerdo, porque Dios aborrece el pecado y al pecador, pero ama a las personas. ¿Sí? O sea, es que es como decir que Dios lo ama por ser pecador. No, la mamá ama a su hijo a pesar de lo mal hijo que pueda ser y que sea un loco por la calle, que haga una cantidad de cosas malas. No lo ama por las cosas malas, lo ama porque es su hijo. Asimismo Dios nos ama y ama a todas las personas porque son su creación y porque su anhelo es que todos puedan estar en esa comunión con Él. Por eso dice también,
El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ese es el corazón de Dios. A Dios lo lastima el pecado, le duele el pecado, pero Él quiere que todas las personas se vuelvan a Él. Por eso la Gran Comisión hace eso, que nosotros podamos hablarle a las personas y que entiendan lo dañino que es el pecado. La Gran Comisión tiene que tener eso, hablarles del pecado, que el pecado daña la comunión con Dios, pero también la Gran Comisión lo que hace es hablarles de la misericordia de Dios y que si se arrepienten pueden volver a esa comunión con Dios, porque el Señor ya hizo todo para que las personas puedan volver a Él. Amén. Muy bien, quiero invitarlo para que oremos, para que el Señor traiga sanidad en este tiempo a través de la Gran Comisión y que las personas puedan conocer el corazón de Dios. Primeramente, que usted y yo podamos conocer el corazón de Dios, para que muchas otras personas también lo puedan conocer. Aleluya. Gracias, Señor. Hable allí con el Señor. Hable con Dios en esta hora. Padre, a ti oramos, Señor, a ti clamamos, Dios de los cielos. Señor, Dios Todopoderoso. Mira, Señor. Mira, precioso Dios. Mira, Dios de los cielos. Señor, la humanidad en este tiempo, Señor, que así como en aquel entonces hacían que doliera tu corazón, Señor. Señor, porque tú creaste a esta humanidad para tener comunión contigo. Tú los creaste, Señor, a tu imagen y semejanza, Señor. Y tú pusiste en nosotros de tu Santo Espíritu, precioso Dios. Señor, pero cuánto te hemos herido, Señor. Cuánto te hemos herido, Dios. Señor, ayúdanos a reconocer, a entender, Señor, en esto que hemos hablado hoy, tu corazón, que el pecado, Señor, daña la comunión con Dios. Señor, y como oraba David, Señor, mira nuestro corazón. Mira nuestro corazón, Señor. Mira nuestro corazón. Padre, este es un día, Dios, Señor, donde podemos, donde tenemos la oportunidad, Señor, de estar en esa comunión contigo. Dios de los cielos, lo peor que una persona puede hacer es no reconocer su pecado. Lo peor que una persona puede hacer es ignorar, Señor, la relación contigo, Dios de los cielos, y muchas veces lo hemos hecho, Señor. Dios amado, tú sabes, Señor, que somos polvo. Tú sabes, Señor, lo que es nuestra vida delante de ti. Señor, y si aún David, siendo un hombre tan fiel, siendo un hombre que conocía tu palabra, que buscaba tu presencia, halló pecado en su corazón, Señor. ¿Qué podemos decir, Señor, de nosotros? Padre celestial, Señor, ayúdanos, muéstranos, Señor, en nuestro corazón aquellas cosas que afecten esa relación contigo. Muestra nuestro pecado, Señor. Padre celestial, ayúdanos a reconocer aquellas cosas que no son conforme a tu voluntad, Señor. No permitas que nos justifiquemos del pecado. No permitas, Señor, que pasemos por alto, Señor, los errores, los pecados que podamos estar cometiendo. Señor, muestra en nuestro corazón lo que a ti, Señor, te molesta, lo que a ti te inquieta, Señor, lo que a ti te duele, Señor. Muéstranos, Señor, que entendamos, Padre celestial, lo que en nosotros haya que a ti no te agrade, Padre amado. Señor, oramos a ti en esta hora, Señor, por pequeño que sea el pecado. Señor, si ha sido un pecado en el pasado, Señor, del que nunca
Te pedimos perdón, Señor, quizás un enojo, quizás un odio, un rencor, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que somos culpables de juicio cuando tenemos un enojo contra otra persona, cuando tenemos un rencor contra otra persona, cuando hay falta de perdón contra otra persona, Señor. Padre, muéstranos si estamos cayendo en eso, porque tu palabra dice no matarás y podemos estar, Señor, cayendo en esto. Dios de los cielos, mira la pureza de nuestro corazón también, Señor. O mira si nuestro corazón no ha sido puro delante de ti. Tu palabra, Señor, nos dice aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, aún en las partes íntimas, Señor, tiene que haber santidad, precioso Dios. Señor, mira nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo y que con todo debemos glorificarte, Señor, con nuestros ojos, Señor, y cuántas cosas hemos mirado, Señor, que a ti no te agradan. Padre Celestial, por favor, mira hoy a tu pueblo, Señor, y concédenos que hoy entendamos, Señor, lo grave del pecado, Señor. Dios, que ni con los ojos podemos pecar, Señor, ni con el corazón, ni con la mente podemos pecar, Señor. Ayúdanos a entender, precioso Dios, tu santidad, Señor. Si nuestro cuerpo no te ha glorificado, Señor, si el cuerpo de alguna persona aquí no te ha glorificado, Señor, hoy yo te pido, Señor, que hagas entender, que ayudes a entender, Señor, en lo que no ha sido glorificado tu nombre a través, Señor, de un acto, Señor, inmoral. Padre, y te pido, Dios de los cielos, que seas tú limpiando. Que seas tú limpiando, Señor. Que haya primero que todo ese reconocimiento por el pecado. Señor, mira toda clase de pecado que haya en nuestra vida hoy, Dios de los cielos. Necesitamos hoy volvernos a ti. Ahora, usted tiene que orarle al Señor. Yo no puedo orar por usted. Usted hable con Dios y dígale si hay algo que necesita ponerse a cuentas con Dios. Hable con el Señor. Hoy usted tiene que reconocer el pecado y llamar pecado a lo que es pecado. Dígale, Señor, perdona mi pecado. Dígale, Señor, reconozco mi pecado hoy delante de ti. Dios de los cielos, hoy te pido, Señor, que traigas, Señor, ese reconocimiento, Señor, del pecado. Hoy te pido, Señor, que hagas nuestros corazones sensibles. Padre Celestial, haz sensible el corazón, Señor.